Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de Tipeándola. Su podcast de confianza sobre derecho internacional y actualidad. Bueno, en el tema del episodio de esta semana hablaremos acerca del correcto uso de la fuerza según la Carta de las Naciones Unidas, ya que muchos de ustedes nos han pedido que hablemos de este tema debido a los diferentes conflictos armados que han surgido en la actualidad. Exacto, y por eso es muy normal cuando hablamos de estos temas que surjan muchas preguntas sobre qué rol cumplen los organismos internacionales y qué pueden hacer tanto para incidir en estos conflictos, mediar, o ya sea para frenar actuaciones ilegítimas de estados que ponen como argumento su soberanía interna para justificar su uso de la fuerza ilegítima. Claro, y de hecho respecto a esto mismo, el Consejo de Seguridad de la ONU es uno de los órganos más importantes y ha presentado últimamente una alta actividad debido también a los conflictos armados que mencionaron anteriormente, que están muy presentes en nuestro sistema internacional actual. Y en una de sus resoluciones más recientes, la del 24 de mayo de este mismo año, el Consejo expresó una gran preocupación por el incumplimiento y las violaciones constantes al derecho internacional humanitario. Pero esperen, antes debemos hablar sobre el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y qué es, qué competencias tiene. Sí, pero antes yo creo que deberíamos aclarar bien qué es la Carta de las Naciones Unidas, porque de ahí viene ese consejo. Claro, es verdad, yo puedo explicarlo. Bueno, esta carta surge bajo el contexto del término de la Segunda Guerra Mundial, en donde los estados organizados, o lo que llamamos comúnmente como estados partes, firman este tratado constitutivo con el fin de consolidar a la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Y esta tiene el fin de, y voy a citar la primera parte del preámbulo: a practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos, a unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. Genial, pero aún no hablamos sobre... Del uso de la fuerza. ¿Esta carta la menciona a propósito de eso? Claro que sí, y de manera muy exacta y específica. A ver, coméntanos al respecto. Mira, la Carta de las Naciones Unidas regula el uso de la fuerza en el artículo 2, inciso 4, y cito: básicamente dice que todos los miembros deben abstenerse de usar la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. En otras palabras, este principio finalmente establece la forma en la que los miembros de las Naciones Unidas de manera tajante prohíben el uso de la fuerza. Bueno, pero estamos en el mundo real y sabemos que el uso de la fuerza es un hecho que está presente en nuestro sistema. Sí, entonces me surge la duda, ¿cómo la carta contempla eso mismo? Bueno, aunque si bien sabemos que la Carta prohíbe el uso de la fuerza, también es cierto que establece ciertas excepciones para cuando se puede usar de forma legítima este uso de la fuerza, pero no sin antes establecer ciertos mecanismos o herramientas mediante las cuales se puede llegar a resolver de manera más pacífica estas disputas. Por ejemplo, el artículo 2, párrafo 3, y citando, dice que los Estados miembros deben de resolver sus conflictos de manera pacífica para no poner en peligro la paz y la seguridad internacional. Y en el capítulo 6 se detallan métodos como la negociación, la mediación y el arbitraje. Además, en el artículo 33, y cito, por ejemplo, se menciona que las partes en una controversia deben intentar resolverla mediante la negociación, investigación, mediación, conciliación, arbitraje, etcétera, etcétera. Y si bien es necesario, o llegase a ser necesario, el Consejo de Seguridad puede instar de alguna manera a las partes a utilizar estos métodos. Ya, perfecto, pero igual, ¿cuáles son las excepciones al uso de la fuerza?
Bueno, en cuanto a las excepciones reguladas de forma legítima respecto al uso de la fuerza, se mencionan dos principalmente: el artículo 51 y el artículo 42. En el artículo 51 se desprende el principio de la legítima defensa, el cual permite que un Estado use la fuerza si llegase a ser atacado. Y, por otro lado, en el artículo 42 se menciona las acciones autorizadas por el Consejo de Seguridad. Y, citando, el Consejo de Seguridad puede decidir tomar medidas, incluidas las militares, para mantener o restaurar la paz y la seguridad internacional si determina que llega a haber una amenaza, quebrantamiento de la paz o acto de agresión. Muy bien, pero esperen, aún no hablamos a cabalidad sobre qué es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ni quiénes lo componen, ni sus funciones particulares. Perdón, yo te explico. Bueno, este se detalla en el capítulo 5 de la Carta, y en el artículo 23 se menciona que serán 15 de estos miembros que compongan el Consejo. 5 van a ser los miembros permanentes que ya todos conocemos, y 10 van a ser elegidos por la Asamblea General. Luego, en el artículo 24, se le confiere a estos miembros la responsabilidad primordial de mantener la paz y seguridad internacionales, pero siempre actuando a nombre de las Naciones Unidas, y deben desempeñar funciones de acuerdo a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Y bueno, sus poderes se encuentran en los capítulos 6, 7 y 12. Y por último, pero no menos importante, se menciona que este Consejo presentará a la Asamblea General informes anuales y especiales en caso de ser necesario. Pero ojo, que esto siempre para que los tengan bajo su consideración. O sea, no tienen un poder vinculante explícito. Bueno, pero igual volviendo como al tema del uso de la fuerza, como dijimos, esto en la actualidad no funciona como tan eficientemente, y los estados muchas veces suelen incumplir como las propias resoluciones de este consejo. Y para poner un ejemplo que está como súper en boga ahora en la actualidad, es como prefiero mencionar el conflicto entre Rusia y Ucrania, en el cual el Consejo de Seguridad se ha mostrado súper activo en cuanto a pronunciamientos de esto. Bueno, resumiendo más o menos el conflicto, este inicia oficialmente cuando Rusia ataca a Ucrania el 24 de febrero del año 2022, atacando el territorio ucraniano en distintos puntos, con la justificación que el mandatario ruso Vladimir Putin dio de que este país, o sea Ucrania, representa una amenaza a la soberanía del Estado ruso y a sus intereses, y que por otro lado, debido a conflictos históricos entre ambos países, Rusia acusa al gobierno ucraniano de ser ilegal y ilegítimo, y también de apoyarse en la ultraderecha, de esta forma no reconociendo su independencia y tampoco reconociendo, aún menos, la anexión que está haciendo a la Unión Europea. Cierto, lamentablemente este conflicto ha dejado millones de muertos y refugiados, y esto ha generado por consiguiente una vulneración masiva a los derechos fundamentales de muchos civiles. Esto representa, sin duda, una perturbación grave al orden público internacional y a la paz internacional. ¿Y cuáles han sido los pronunciamientos de la ONU y el Consejo de Seguridad frente a esto? Mira, en primer lugar, y respecto a la situación humanitaria de los refugiados a causa de la guerra, el ACNUR, o Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, cifró en febrero de este año, estoy aquí leyendo el informe, el número de refugiados ucranianos actualmente desplazados por el mundo a causa de la guerra en 6.479.700 personas, o sea, casi 7 millones de personas refugiadas a causa de las atrocidades que se están cometiendo en contra de los crímenes, a causa de los crímenes de guerra. Por otra parte, también, y respecto a la cantidad de civiles ucranianos muertos en el conflicto, y ojo que civiles sin contar las tropas, que también es un alto número, en octubre del 2023, la Misión de Observación de los Derechos Humanos de la ONU afirmó que en 20 meses de guerra hayan muerto más de 10.000 civiles, también teniendo en cuenta que estas cifras siempre son
un poco, nunca son exactas, porque en temas de guerra siempre cuesta calcular más o menos la cantidad de víctimas. Pero bueno, y en conjunto con esto también se presentó un informe sobre la situación de los derechos humanos en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Bueno, una situación muy lamentable. Y además yo sé que por parte del Consejo de Seguridad de la ONU, se pronunció respecto al conflicto recién en mayo del 2022, o sea, un largo tiempo de haber iniciado. Y esto lo hizo adoptando una declaración para manifestar apoyo al secretario general de la ONU, que en ese momento fue muy claro en enfatizar que se esforzarían a encontrar una solución pacífica al conflicto armado. No obstante, llama la atención que, pese al pronunciamiento y múltiples intentos por parte de estos dos organismos internacionales, siga primando el principio de soberanía y esto no se haya materializado en ningún efecto concreto en relación con siquiera una atenuación del conflicto. Exacto. Por eso creo que es muy importante comentar cómo las normas del derecho internacional público en la práctica no siempre llegan a ser suficientes, por más que hayan muchas normas como tal. Citando lo dicho por el ministro de Relaciones Exteriores maltés, Ian Borg, la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania sirve de crudo recordatorio de las pruebas a las que se enfrenta actualmente nuestro sistema multilateral, el cual sabemos que es la base de las relaciones pacíficas internacionales. Y respecto a esto, sabemos que no es solamente Borg quien cree que este conflicto como tal no solamente es Borg, sino que realmente también es toda la asamblea, la propia Asamblea General, que durante su 11ª sesión, cito, emitió una resolución que recalca la necesidad de alcanzar cuanto antes una paz general, justa y duradera. Sí. Tengo un ejemplo de las infracciones a la Carta de las Naciones Unidas que se han ido generando durante el desarrollo de este conflicto. Y es también una de las más evidentes, la violación del artículo 2, específicamente en sus numerales 3, 4 y 5, pues representa un peligro para la seguridad internacional al preferirse medios violentos para enfrentar estos conflictos. ¿Y qué podemos decir respecto al capítulo 7 de la carta, el cual regula la acción en caso de agresión y amenaza a la paz? Miren, yo respecto a esto siento y pienso fundamentadamente que las acciones del Consejo se han visto limitadas bastante por Rusia, ya que al ser uno de los 5 miembros permanentes de este Consejo, tiene el derecho a veto y lo ha ejercido para vetar ciertas resoluciones. Esto obviamente impide que se tomen medidas que sean realmente efectivas para frenar el avance del conflicto, ya que, desde el punto de vista meramente legal del derecho internacional, Rusia está actuando dentro de sus facultades, pero en el ejercicio de estas facultades se puede claramente ver que lo hace en interés de su propio Estado y no en el interés como de la Carta y de la seguridad internacional, de la contribución a la paz internacional. No, lo está haciendo como simplemente en vistas del interés de su propio Estado. Entonces, en este sentido, sí se han visto perturbadas y, dicho de alguna forma, como que se le ha puesto una barrera a las resoluciones que ha dicho el Congreso de Seguridad. Sí, totalmente de acuerdo, y eso suele causar mucha frustración respecto a quienes nos interesa mucho el derecho internacional público. Pero afortunadamente, y según la resolución 377 aprobada por la Asamblea General en 1950, dice que la Asamblea General podrá encargarse de los asuntos que el Consejo de Seguridad no puede resolver por falta de acuerdo por parte de sus 5 miembros permanentes.
Y bueno, efectivamente, así ha sido mediante sesiones de emergencia que en el conflicto la Asamblea ha adoptado resoluciones para mediar el conflicto. Así es, y tengo un ejemplo de esas resoluciones, una emitida en octubre del mismo año de inicio del conflicto, en la cual el Consejo solicita a los países no reconocer las pretensiones de anexión que tiene Rusia sobre 4 regiones de Ucrania, sobre las cuales pretende tomar posesión. Claro, ¿alguien tiene algún otro ejemplo respecto o sea, algún ejemplo que conozcan? Sí, yo tengo otro ejemplo, y es la resolución del 23 de febrero de 2023, en la cual la propia Asamblea General de la ONU pidió el fin de la guerra en Ucrania y exigió la retirada inmediata de Rusia del país, de acuerdo con la Carta de la ONU. Bueno, igual yo personalmente respecto a estas resoluciones siento que son igual de alguna forma insuficientes porque no producen finalmente grandes cambios en la guerra, no han cesado los conflictos, se siguen violando los derechos humanos, entonces muchas personas piensan, de entre las cuales me incluyo yo, que finalmente estos órganos son ineficaces, son ineficientes para cumplir como los propósitos que la Carta les ha otorgado y no sirven como de alguna forma práctica para conseguir como una verdadera paz internacional, una verdadera seguridad internacional. Así que eso, yo veo principalmente que no hay coordinación por parte de los Estados miembros de la Carta para realmente conseguir estos propósitos, porque vemos ya Rusia, integrante de las Naciones Unidas, pero a pesar de ser integrante, igual realiza acciones que van en contra de los principios que ésta establece, entonces se nota que no hay como una coordinación real para conseguir estos propósitos, creo yo. Sí, totalmente de acuerdo. Y de hecho, por otra parte, la toma de diferentes medidas reales no han sido fruto de la ONU, sino que realmente han sido de distintas organizaciones internacionales, como puede ser la Unión Europea, y acciones individuales de algunos estados, como puede ser Estados Unidos, Suiza, entre otros. Y realmente finalmente acciones individuales que han hecho estos estados finalmente han sido meramente sanciones económicas que realmente siguen llegando a ser insuficientes para detener una guerra de estas magnitudes. Claro. Bueno, entiendo mucho sus puntos de vista, pero yo tengo una opinión un tanto distinta. Bueno, es verdad que el derecho internacional público y todos estos organismos que lo componen no han sido suficientes para poder frenar todos estos conflictos armados. Pero hay algo que pasa por desapercibido y que es muy útil, que son las medidas que se pueden tomar para apaciguar el conflicto mientras transcurre. O sea, las medidas que pueden brindar estos organismos para que todas las consecuencias vividas por civiles principalmente sean de menor escala, dentro de lo que se pueda. Entonces por eso hoy les traje un ejemplo de una medida la cual encuentro muy eficiente. Y es la resolución número 1325 del año 2000 por parte del Consejo de Seguridad de la ONU, en el cual era de las primeras veces en las que se hablaba de un tipo de violencia del cual se habla muy poco en general, que es el que sufren las mujeres y niñas durante estos conflictos armados. Entonces, materializaba todo este problema en instar a los estados en las siguientes cosas que cito, voy a mencionar. Insta a los estados a velar por el aumento de representación de las mujeres en todos los niveles de adopción de decisiones en instituciones. Tomar perspectiva de género frente a acciones que busquen la paz, a que las partes de un conflicto armado tomen medidas para evitar abusos sexuales y de todo tipo hacia mujeres y niñas, entre otras acciones. Y bueno, claro, la soberanía de cada estado sigue primando, pero creo que aún así es muy importante y rescatable cuando un estado decide tomar estas decisiones. No, claro, a mí me parece en verdad muy bien este tipo de resoluciones. Siento que contribuyen un montón como a formar conciencia, que muchas veces como que se pierden este tipo de conflictos. Y realmente sí, yo no había pensado el derecho internacional como desde la perspectiva de
estas medidas que se pueden tomar como dentro de un mismo conflicto sin terminarlo, pero que benefician al mismo tiempo a las personas que lo están viviendo. Entonces, me gusta tu punto de vista. Sí, y bueno, aún así podemos ver que hace falta que se tomen estas medidas en prácticamente todos los conflictos que vivimos actualmente, pero es muy importante que los organismos internacionales puedan advertir e informar al respecto. Bueno, ya estamos llegando al final de este episodio. Sí, bueno, creo que ha sido los mejores que hemos grabado. Sí. No, sí, pero sin embargo, antes de irnos, tenemos que agradecerle a nuestros patrocinadores, Close English en primer lugar, que brinda la mejor preparación para hablar inglés y la preparación para los cursos de Derecho Internacional Público que no se pueden perder. Y también agradecerles a Blue Bull, la bebida que siempre nos acompaña a todos quienes asistimos a instancias de Derecho Internacional Público. Bueno, eso ha sido todo por hoy. No olviden seguirnos y nos estamos viendo en otro episodio de Viviéndola. Chao. 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 Chao.